Bendiciones del Señor, mis amados hermanos, que el día de hoy están con nosotros totalmente en vivo a través de Luz y Vida Radio, una vez más en nuestra programación de este día martes. Todos los martes a las 7 de la noche estamos con ustedes para traerles un tiempo de gloria y presencia sin límites, pero también un tiempo de impartición, de enseñanza, de conversatorio para poderles edificar de manera especial a cada uno de ustedes. Así que, mis amados del Señor, quiero darte esa más cordial bienvenida a nuestra transmisión de este día, esperando, mi amado hermano, que usted pueda salir edificado, pueda salir direccionado, usted pueda salir bendecido en el nombre de Jesús, usted pueda salir, no sé, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, a través de todo lo que el día de hoy vamos a compartir para poderle bendecir de manera muy especial. Así que le quiero pedir, ahí usted que nos está viendo, que nos ayude a compartir la transmisión, compártala, estamos totalmente en vivo, compártala ahí en su muro de Facebook, compártala por WhatsApp, compártala por Messenger, por el medio que usted tenga disponible. Hoy en día tenemos esa facilidad de compartir y de compartir este tipo de transmisiones por diferentes medios, sus redes sociales. Hágalo, para nosotros será una bendición, mi amado hermano, que usted lo haga, porque nos va a ayudar a llegar al mayor número de personas que nos puedan visualizar durante esta transmisión. Así que, mis amados del Señor, bienvenidos. Les doy esa más calurosa bienvenida, y en especial a la familia Luz y Vida, que siempre está ahí conectada, siempre está pendiente de nuestras transmisiones, y esos amigos que el día de hoy se van a conectar con nosotros de diferentes lugares. Es un honor y una bendición poderles tener y poderles bendecir. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, acorde a la programación, acorde a la programación que estamos desarrollando este día. Gracias, veo gente que nos está diciendo que está compartiendo, muchísimas gracias por eso. Y hoy tenemos, como le decía, un tema acorde a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, y ese es el propósito de este programa: venir desarrollando temas que nos van a edificar, direccionar, nos van a enseñar muchas cosas. Yo creo que el tema de hoy, que usted lo puede ver ahí en pantalla, la iglesia en tiempos de crisis. Y para este día, mis amados hermanos, pues tenemos la bendición y el honor de contar con un invitado muy especial, un siervo de Dios, que de aquí, de hecho, de aquí de Paraíso de Cartago, Costa Rica, y que lo hemos invitado el día de hoy para que podamos compartir y podamos desarrollar el tema de este día. Así que, mis amados hermanos, sin más que esperar, yo le voy a presentar y aquí a mi amado amigo, consiervo, mi hermano en Cristo, el pastor Cristian Bogantes. Y yo le voy a pedir a él que les dé un saludo en esta hora a toda esa gente. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, amén, pastor. No, toda una bendición poder compartir con ustedes en esta noche, todas aquellas personas que de una u otra forma nos están pues viendo, nos están escuchando. De verdad que son tiempos de gran bendición, y para mí un honor estar en este espacio que he estado viendo, que pues ahí lo tienen presente cada martes, en donde el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, es edificada a pesar de la adversidad que se está viviendo a nivel pues mundial, pero seguimos trabajando, y eso es bueno. Así es que para mí un gran placer, de verdad una gran bendición, el poder estar con ustedes en esta noche, y un saludo a todas aquellas personas que nos están pues mirando a esta hora. Yo sé que será un tiempo especial, sé que será un tiempo de bendición para todos. Qué bueno, qué tremendo. Pues bueno, vamos a comenzar, y la dinámica de esta programación es que usted pueda conocer a nuestros invitados, usted pueda conocer a los siervos de Dios que tenemos siempre la bendición de que nos acompañen. Y yo quisiera pedirte, Cristian, que nos hablaras un poquito de tu llamado. Yo creo algo, yo creo algo muy en este asunto. Yo creo que Dios nos trata a todos de manera particular, ¿verdad? Empezando de la salvación, que es personal,
De ahí para allá Dios nos trata de manera personal, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Y no importa a dónde nos encontremos, la gente que conozcamos, siempre vamos a escuchar algo nuevo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Yo quisiera que nos relataras, hicieras una pequeña reseña de tu llamado en el Señor, y nos edifiques, nos cuentes, para que también la gente del día de hoy te pueda conocer, ¿verdad? ¿Quién es Cristian Bogantes, el pastor Cristian Bogantes? Y pues a partir de ahí desarrollar el tema de este día. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, creo que inicias con algo bastante importante. Creo que ahí hay una palabra bastante importante, un concepto más bien, y un concepto bíblico, un principio bíblico que vos mencionás, y es el llamado. Yo creo que si hablamos, si el tema, no es que me vaya a adelantar, pero si el tema de hoy es la crisis o la iglesia en tiempo de crisis, a pesar de obviamente la situación que estamos viviendo, pero si lo vemos a nivel espiritual, yo creo que por ahí también va el asunto. Yo creo que es importante que comprendamos lo que es el llamado del Señor, y que sigue siendo un principio que la palabra del Señor establece y que hoy sigue vigente. Pero claro, tengo la oportunidad para la gloria y la honra del Señor de tener aproximadamente 23 años de servirle al Señor, 5 como pastor, 5 años y medio, es lo que tiene la iglesia Centro Cristiano Restauración, acá en Paraíso de Cartago. Pero antes de eso, para la gloria y honra del Señor, pues estuvimos desde muy pequeños en la iglesia. Mis padres se convirtieron al Señor cuando yo tenía como 4 años de edad, por lo que podemos decir que bueno, tuve mi niñez y mi juventud en la congregación. Pero por supuesto llega el momento en donde cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones, y la decisión es de, como decís vos, una manera personal, aceptarle a Él en nuestras vidas, sea Él el que dirija nuestra vida, nuestro caminar, nuestro futuro. Y pues gracias al Señor, desde muy pequeño, pues sí, le serví al Señor en muchas áreas, la verdad es que sí, le serví al Señor, inclusive hasta en el grupo de música, en el sonido, por ahí anduve, pero duré 18 años sirviendo con la juventud. Llegué a ser, pues en ese tiempo, pues líder de jóvenes, pastor de jóvenes, durante 18 años. Hace aproximadamente 7, 8 años que pues dejamos el ministerio de la juventud, pero creo que fue una preparación enorme para lo que es pues hoy mi servicio. Así como el Señor preparó a David, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que lo preparó para lo que venía. Tuvimos la oportunidad de ser preparados por el Señor. Hubo un lapso entre el dejar el ministerio de jóvenes y la congregación en donde serví durante muchísimos años. Hubo un lapso de 3 años entre lo que fue el ministerio de jóvenes y el pastorado. Cuando yo salí de la iglesia y dejé el ministerio, ya tenía el llamado del Señor. Creemos que hoy Dios sigue hablando, creemos que Dios siempre se ha comunicado con sus hijos, lo hizo desde el Antiguo Testamento, lo hizo por medio de Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, y hoy nos lo hace ver por medio del Espíritu Santo, de sus dones, sus llamados. Y para la gloria y honra del Señor, pues ya teníamos esa dirección de parte del Señor. Pero ese lapso que tuvimos entre el ministerio de jóvenes y 3 años después, 3 años y medio después, ya abrir la congregación como pastor, fueron 3 años de mucha enseñanza en donde el Señor nos habló directamente en cuanto a la palabra. Creo que hubo un trato especial del Señor, creo que esos 3 años y medio fueron súper aprovechados. No digo que los 18 años atrás, por supuesto que no, porque sigo insistiendo, fue una preparación, pero en esos 3 años y medio el Señor habló mucho a mi vida, a mi corazón, el compromiso de lo que es servirle al Señor, de pues mi llamado como pastor, la responsabilidad que tenemos delante del Señor y con cada una de las almas que pues el Señor pone ahí, ¿verdad? En la congregación. Así es que han sido pues años de mucha bendición. Creo que
El Señor a todos nos viene preparando de una u otra forma para lo que Él tiene. Es importante comprender que para todos el Señor tiene un propósito. Él no pierde el tiempo con nadie. Así es que todos los que nos están escuchando, todas las personas que ya tienen pues su caminar en el Señor, saben que hay propósitos poderosos en Dios, y que el propósito para nuestras vidas es latente. Creo que hoy lo que debemos de hacer es ser sensible a la voz del Espíritu Santo para seguir siendo guiados a lo que Él tiene para nuestras vidas. Hoy por hoy pues estamos en la congregación, gracias al Señor, que contaba 5 años y medio a todos los que nos ven. Y pues adelante, con la ayuda del Señor, adelante, siempre escuchándole a Él, siempre dirigidos a lo que Él tiene para nuestras vidas. Verdaderamente un tiempo de bendición. Qué tremendo, qué tremendo. Contanos un poquito, realmente qué fue lo que te marcó para abrir un ministerio, una iglesia, porque la gente cree que solo es de abrir y ya, ¿verdad? Yo creo que fue una decisión importante la que tomaste en el camino, y contanos un poquito qué te impulsó, qué te marcó a tomar esta decisión, ¿verdad? Que hoy en día pues estás ahí presente, permanente en esa decisión. Sí, amén. Yo creo que hoy debemos de aferrarnos a la palabra del Señor y entender lo que les decía en un principio, que Dios sigue hablando. ¿Qué me llevó a mí a tomar la decisión? Pues el creer en la palabra que Dios me había dado. Yo creo que hoy la gente tiene que seguir creyendo a cuando Dios habla. Creo que tenemos que seguir siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si yo tenía una palabra, si yo tenía una dirección de parte del Señor, el Señor 4 o 5 años atrás de yo salir de la congregación me había dicho: yo te voy a sacar de aquí a pastorear. Claro que para mí fue un impacto. ¿Por qué? Porque ya el Señor me traía pues en ese proceso predicando, ayudándole al pastor donde yo estaba a predicar y demás. Me había dado palabra anteriormente y confirmado que me tenía para predicar. Pero el día que me dio esa palabra y me dijo: te tengo para pastorear, eso fue algo que creo que eso fue lo que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque yo creí esa palabra. Yo creo que toda incredulidad el día de hoy debe de dejarse a un lado. Yo creo que el pueblo del Señor tiene que ser marcado cuando Dios le habla. Yo creo que la marca en nuestra vida, obviamente, aparte de lo que dice la palabra, el Espíritu Santo, si algo tiene que marcar nuestra vida y nos debe ayudar a tomar decisiones que sean contundentes, es cuando Dios habla y caminamos bajo una dirección. Yo creo que no hay nada más fácil, digámoslo de esta manera, no hay nada más fácil para nosotros como hijos de Dios, para todos los que están escuchando, que tomar decisiones cuando ya hay una dirección de Dios. Hoy debemos de pedirle al Señor esa dirección, porque si tenemos la dirección no vamos a equivocarnos. Si tenemos ya la dirección de Dios y Dios nos ha dado una palabra, una confirmación, yo creo que no hay nada más fácil en esta vida que tomar decisiones guiados por medio del Espíritu Santo del Señor. Entonces marcó mi vida la palabra que Dios me dio. Desde ese momento yo sabía que eso tenía que cumplirse, porque la palabra dice que Él no miente y la palabra es verdad. Y otro punto muy importante fue en esos 3 años y medio que te digo, 3 años y medio en donde yo salí de un ministerio en el cual tenía muchos años sirviendo. Gracias al Señor considero muy buena palabra, muy buena doctrina, muy bien formado, digámoslo así, así lo considero, para la gloria y honra del Señor en cuanto a la palabra, y pero muy tranquilo. O sea, en el sentido de que estaba ahí con la juventud, estás como dentro de una burbuja, recibiendo, sirviendo, pero todo muy bien. Pero esos 3 años y medio yo salí a ver lo que estaba pasando afuera, algo de lo que no me había percatado, la necesidad que mucha gente tenía, la necesidad de palabra que aún hoy sigue siendo latente en medio del pueblo cristiano inclusive. Entonces, algo que me marcó y me ayudó a tomar decisiones
aparte de la palabra que ya Dios me había dado, la dirección que Dios me había dado, fue la apremiante necesidad que hoy hay de exponer el evangelio, de exponer el reino de Dios, la necesidad que hoy la gente tiene de recibir aquello que el Señor ha prometido y que mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Mucha gente hoy todavía está en una ignorancia espiritual, muchos porque quieren, tal vez muchos ya se les ha sido revelado y no han querido tomar la decisión, pero yo creo que el Señor nos llama a eso, a impulsar esa palabra, a impulsar esa necesidad y poder pues predicar la palabra. Entonces, si hay algo en lo que yo me he querido enfocar, es predicar la palabra del Señor y hacer ver las promesas, primeramente la salvación, la gracia, la misericordia del Señor en este tiempo, y considerando que la manifestación más grande de la gracia a nosotros es la salvación por medio de la misericordia del Señor. Entonces, pues yo podría decirte que a nivel de resumen, que lo que puede marcar nuestra vida, lo que debería de marcar nuestras vidas, es esa palabra, ese llamado, esa dirección que Dios nos da. La palabra dice que al que cree todo le es posible. Por lo tanto, es de creer la palabra del Señor. Amén, amén. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, qué bueno, qué bendición porque definitivamente si hay algo que en este momento se está necesitando, pero algo que me gustó que decías, la necesidad de exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios definitivamente es necesario predicarla, ¿verdad? La Biblia dice, ¿cómo van a oír si no se les predica? No se le predica a la gente, al pueblo. Entonces, qué importante eso, qué importante y qué bendición. Parece si entramos un poquito al tema, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo, yo le digo de esta manera, muy particular, tiempo que va a quedar marcado en la historia, ¿verdad? Y han vivido, la humanidad ha vivido tiempos de los cuales se hablan, ¿verdad? Se comentan en la historia de la humanidad. La pregunta siempre fue cómo la iglesia pudo sobrevivir, por decirlo de alguna manera, porque realmente estamos llamados siempre a triunfar, pero a pesar de tantas adversidades que han venido en la historia de la humanidad, la iglesia siempre ha sabido sobreponerse, ¿verdad? Como la misma sociedad lo ha hecho, muchas naciones, etc. Pero la iglesia no ha sido la excepción. Y ahorita estamos en un tiempo en el cual pues definitivamente se va a ser recordado en la historia, ¿verdad? En los años posteriores, y nos tocó a nosotros vivir esta temporada, nos tocó a nosotros vivir este tiempo, y tal vez para muchos sea calamidad, sea problema, sea un montón de situaciones, pero si nos ponemos a pensar en la Biblia, Dios sigue siendo el Dios de la Biblia, y la Biblia se escribió en situaciones adversas, ¿verdad? La Biblia está llena de acontecimientos históricos del pueblo de Dios, está llena de situaciones, y así se escribió la palabra. La primera iglesia vivió persecución, cada generación tiene que enfrentar sus retos, sus desafíos. Y bueno, a nosotros nos tocó este tiempo y también nos toca a nosotros enfrentar esos desafíos para nosotros como la iglesia presente del año 2020. Iniciamos una nueva década con esta situación, y yo quisiera preguntarte, quisieras que nos hablaras a cada uno de nosotros cuál es tu percepción, ¿verdad?, acerca de una iglesia en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis global, crisis mundial. ¿Cuál es tu percepción? Cuéntanos un poquito para comenzar a desarrollar el tema de este día. Sí, amén, amén. No, definitivamente yo creo que nadie se esperaba esto que está aconteciendo. Yo creo que ni tan siquiera a principios de años, aunque este año inició, si ustedes lo recuerdan, primer día, 2 días, y ya estaban esos temblores, esos terremotos, todas esas cosas. Y fue un año que inició ya pues marcado para mi percepción
ya que estamos hablando de esas marcas para marcar la iglesia. Yo creo que todo esto que está aconteciendo es algo que obviamente todo el mundo se está viendo pues afectado. Yo creo que todas las personas, el mundo en general, han tenido que reacomodar muchas cosas, pero algo que yo percibí desde un principio, se lo prediqué a la iglesia y aún lo sigo diciendo, es que esto que está pasando es una prueba muy grande para la iglesia de Cristo. Yo creo que la iglesia del Señor es está dentro de ese propósito de Dios en cuanto a todo esto. Creo que el Señor está probando, creo que el Señor está poniendo en la balanza a muchos. Creo que es un tiempo de reafirmarnos en las cosas del Señor. Yo creo que con esto inclusive el Señor está dando oportunidad a mucha gente de que vuelva su mirada al Señor. Yo creo que muchos que estaban desapercibidos con el inicio de este año, de la manera que inició y con la secuencia de esta pandemia, muchos han entendido que Cristo viene, que el tiempo se acerca. Yo creo que muchos han entendido que es hora de verdaderamente poner nuestra mirada en el Señor y de poder seguir avanzando en el propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros. En medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio del desierto, como lo dice su palabra, el Señor siempre saca lo mejor, saca lo bueno para sus hijos y nos muestra que pues sí, estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor, y eso es lo que hoy nosotros debemos de entender como pueblo del Señor, alinearnos al tiempo que estamos viviendo. Creo que la iglesia a nivel de liderazgo, me parece a mí, ha reaccionado bien. Creo que las plataformas, las redes sociales, herramientas que el Señor tenía preparadas para este tiempo han sido pues bien utilizadas por el liderazgo, por la iglesia. Creo que la palabra no se ha dejado de predicar, eso es importante. La palabra del Señor se ha seguido exponiendo de una manera especial. Todo aquel que ha tenido un corazón humilde, todo aquel que se ha alineado a lo que el Señor está haciendo, pues no ha quedado desamparado. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel a nivel espiritual y de iglesia, pues entendiendo que pues la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Nos mantenemos unidos a pesar de la distancia, unidos por medio de las redes sociales, pero siempre ahí predicando la palabra del Señor, siempre siendo alimentados. Tal vez la dificultad que ha habido es en aquellos que no han entendido lo que Dios está hablando. Me parece que si hablamos de iglesia a nivel ya general, a nivel de cada miembro que conforma la iglesia de Cristo, creo que así como han habido unos que han tenido la sensibilidad de acercarse al Señor, entendiendo lo que Dios está hablando, y bien lo dice la palabra allá en Apocalipsis, que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que ha escuchado y el que ha entendido lo que Dios está exponiendo en este tiempo, se ha acercado al Señor, ha revalorado su caminar y el Señor le ha dado una oportunidad. Lastimosamente pienso también, mi hermano, que a pesar del esfuerzo de muchos pastores, a pesar del esfuerzo de todos aquellos siervos del Señor que Él ha levantado, hay mucha gente que no ha valorado esta palabra, y más bien muchos se han enfriado y muchos se han alejado. Si hay algo que yo le digo a la iglesia, mi hermano, y que reafirmo cada vez que puedo, y es que si hablamos allá en Mateo 24, donde la palabra del Señor habla de esos tiempos proféticos, de esos tiempos del fin, hay uno que es el que más debería de preocuparnos. Yo le he preguntado a la iglesia, ¿a usted qué le preocupa más? ¿Un terremoto? ¿Qué le preocupa más? ¿Una peste, una pandemia como esta? ¿O aquella señal que dice la palabra que el amor de muchos se enfriará? Que porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Y yo creo que a pesar de todo el esfuerzo y a pesar de todo lo que hemos vivido y todo lo que Dios ha estado hablando, porque Dios no ha callado, Dios ha sido un Dios bueno. Creo que la misericordia del Señor es nueva, como dice la palabra, cada mañana, y Él sigue hablando a nuestras vidas. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, Dios ha seguido hablando, Dios no ha callado.
El problema es aquellos que no han querido escuchar la voz de Dios. Pero yo creo, hermano, que Dios ha sido fiel hasta este momento. En todas las áreas Dios ha sido bueno y Él nos mantiene y Él nos sostiene cada día, mi hermano, con su mano. Amén, amén, amén. Qué tremendo eso que mencionabas con respecto a los que no han logrado entender. Esa es la gran pregunta, porque yo creo que el que tiene claro el tiempo que estamos viviendo y lo que Dios está haciendo, yo creo que mantiene su fe, su perspectiva, su visión clara, pero ¿qué hay de aquellos que no han logrado entender, verdad? Es más bien esta debería ser la oportunidad de recapacitar. Debería ser la oportunidad para volverse a Dios. Debería ser la oportunidad. A veces, lamentablemente, la iglesia, si no entra en situaciones adversas, se duerme. Curiosamente, ¿verdad? Vemos el ejemplo de la misma iglesia de los Hechos, que estaba en un gran avivamiento al inicio, pero ellos tenían que cumplir con el mandato del Señor. Entonces, la única forma de poder salir a predicar el evangelio fue a través de la persecución de Saulo de Tarso, y se expandieron. Pero ahí siempre para mí ha habido un dato muy curioso, ¿verdad? Que yo creo que en este tiempo se está poniendo a prueba en el corazón de los hijos de Dios, ¿verdad? Y es que la iglesia de los Hechos huyeron, ¿verdad? La Biblia dice que los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los 12 apóstoles, fueron los únicos. El resto tuvo que huir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que mientras ellos huían, predicaban la palabra. Y la palabra de Dios se difundía a donde sea. Aunque iban huyendo, me imagino, como dicen acá, con todos sus tiliches caminando. Ellos iban predicando. Donde llegaban, compartían la palabra, ¿verdad? No dejaban de hacerlo y la pregunta es que curiosamente hoy en día pareciera que la gente entre más se aleja de la iglesia, menos predica. Ellos se tuvieron que alejar de la iglesia de Jerusalén, ya no estaban los apóstoles, ¿verdad? Me imagino como si ocupaba un consejo, ya no estaba los apóstoles ahí, ya no estaban los líderes ahí, tenían que huir y escapar por su vida, por sus hijos, ¿verdad? Y ya no estaban los apóstoles ahí ni los líderes para atenderles como antes lo hacían, mas sin embargo la palabra de Dios no se dejaba de difundir. Yo tengo esa percepción que en el presente, ¿verdad? La gente rápidamente hay esa sensación de desconectarse de la iglesia, de desconectarse de los pastores, ¿verdad? Si uno como pastor mira que una persona no viene, ya uno se preocupa, ¿por qué estará pasando con esta persona? Yo creo que esta situación también nos está poniendo a muchos en el corazón, ¿verdad? Se les está poniendo a prueba, porque a pesar de que no se ha dejado de predicar el evangelio, y creo que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que la palabra de Dios llegue y se siga difundiendo, yo creo que en esta situación también son esos detallitos que se están poniendo a prueba en el corazón de la iglesia. Si al final, aún en medio de la adversidad, la iglesia va a ser capaz de seguir desarrollando su llamado, su ministerio, va a ser capaz, ¿verdad? O vamos a tener que volver a empezar, volver a recoger la gente, volver a animar, o realmente la iglesia va a entender, ¿verdad? O necesitaba algo como esto para poder despertar, ¿verdad? Porque yo creo que si no despertamos, la iglesia no despierta, no termina de despertar, ¿verdad? Yo creo que de nada nos ha de haber servido esta situación. Amén, no, así es, definitivamente yo creo que esto que está pasando es una oportunidad más que el Señor nos está dando para despertar. Yo creo que es una nueva oportunidad que el Señor nos da para, como decía anteriormente, volver nuestra mirada a Él.
decías algo importante, y es que, por ejemplo, en aquel tiempo, porque eso es una verdad absoluta, mi hermano, la iglesia siempre ha prevalecido, y la iglesia siempre ha prevalecido, porque 1 Corintios 3 dice que el fundamento es Jesucristo, entonces siempre va a prevalecer. Inclusive el Señor se lo dijo a Pedro, aunque lo veamos también a nivel espiritual, donde le dijo que la iglesia prevalecería, ¿verdad?, en todo momento. Y yo creo que ellos iban predicando la palabra. Y es que, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Que las circunstancias nunca deben de parar el propósito de Dios. Cuando entendemos cuál es el propósito del Señor en nuestra vida, cuando cargamos, hermano, ese llamado del Señor en nosotros, las circunstancias nunca pueden detener lo que Dios ha establecido. Hay algo a lo que el Señor nos ha llamado, y a todos como hijos de Dios. Podemos hablar de llamados específicos, gloria al Señor, porque bien lo decís, mi hermano, Dios trata con cada uno de una manera especial, pero todo el pueblo del Señor, aquellos que nos están escuchando, aquellos que son miembros de una congregación, deben de entender que Dios trata con ellos también personalmente, que hay un propósito para sus vidas de una manera especial, y que nunca las circunstancias deben detener el propósito del Señor. Hay algo importante, mi hermano, también que decías, los apóstoles ya no estaban con el pueblo, y tal vez ya ellos no sentían, hermano, esa guía o esa, no sé, que los apóstoles ya no los estaban guiando, qué sé yo, pero tenemos la mayor guía, que es la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, hoy, hermano, por supuesto que el pueblo del Señor no tiene que desconectarse. Hoy el pueblo del Señor, cada iglesia está haciendo los esfuerzos, la mayoría de las iglesias se ha esforzado, y yo creo que también le corresponde a los miembros, porque estamos hablando de la iglesia, y la iglesia, hermano, no son solamente los edificios, la iglesia lo conforma cada uno de los que son pueblo del Señor. Entonces, si hablamos de crisis en la iglesia, o la iglesia en tiempo de crisis, más sería una crisis, hermano, no general, sino la crisis que genera cada miembro en particular por no saber escuchar la voz de Dios. Creo que si somos cada uno de nosotros, somos la iglesia, conformamos la iglesia, la crisis más se está dando por aquellos que son iglesia, que han recibido la revelación del Señor y que no quieren alinearse a lo que Dios hoy está, ni tan siquiera, hermano, hablando, sino cosas que hoy el Señor está demandando. Hoy el Señor le está demandando a su pueblo esa palabra. Dice la palabra, si nos vamos una vez más a estos tiempos finales, dice que la palabra será predicada en todo lugar. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra. Gloria al Señor por aquellos que tienen el llamado, el don y demás. Pero debemos de entender también, para todos los que nos están escuchando, que no solamente es seguir recibiendo, sino que Mateo 28 dice la palabra del Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, enseñándoles a que guarden los mandamientos, iniciando por ahí. Es la necesidad tan grande de que el pueblo conozca la palabra, para que guarde la palabra y sienta la necesidad de predicar lo que están recibiendo también. Qué tremendo, exactamente. Mira que mencionaste algo importante, porque yo creo que la iglesia se ha quedado a medias en muchas cosas. No durante la pandemia, me estoy refiriendo desde antes de la pandemia. Porque pareciera como que no hemos entendido la gran comisión, hacer discípulos, ¿verdad? Primeramente hacernos discípulos del Señor, ¿verdad? Evidentemente, pero también hacer discípulos, ¿verdad? Yo creo que esto no es una tarea solo para el pastor y para los líderes, esto es una tarea para toda la iglesia. Por eso yo te ponía el ejemplo, y lo que mencionabas es muy cierto, la guianza del Espíritu Santo. Cuán importante, yo siempre digo, ¿verdad? En una ocasión, que yo estaba estudiando nuestras escuelas de ministerio, una vez yo le pregunté al Espíritu Santo, porque a veces nos enseñan muchas cosas, y yo le pregunté al Espíritu Santo: Señor, estoy aprendiendo un montón de cosas que no sé si las voy a aplicar en este momento, ¿verdad? Yo hice esa pregunta, ¿verdad?
¿verdad? Porque tal vez no fue una pregunta de duda ni de por qué aprendo, sino que me entró esa pregunta, que creo que es una misma pregunta que el Espíritu Santo le pone a hacer a uno. Y el Espíritu Santo me contesta a mi corazón y me dice, es necesario que aprendas tales cosas, porque va a llegar un momento en tu vida donde yo voy a requerir de lo que estás aprendiendo. Tal vez en este momento no, pero va a llegar un momento en tu vida donde yo voy a requerir, a demandar de ello, que tengas el conocimiento necesario para yo echar mano de lo que se ha sembrado en tu corazón y poder seguir obrando. Entonces, curiosamente, la iglesia entra en una situación, en un tiempo de crisis y despierta, pero también yo creo que la iglesia se tiene que estar preparada, así como tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, tenemos que estar preparados para todo momento, para todo tiempo, porque somos llamados a responder de acuerdo a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, a tiempos como estos y a tiempos peores. Si vinieran tiempos peores, somos llamados a responder de parte del Señor a una sociedad que cada día se hunde más, a una sociedad que cada día se hunde más en ir en contra, en rebelarse en contra de Dios. Entonces yo creo que debemos prepararnos. Yo digo, bendito sea el Señor por la vida de aquellas personas que en tiempos buenos, ¿verdad? Como dice la parábola hablabas de que la iglesia ha persistido, ha logrado sobrevivir o sobreponerse, sería la palabra, porque Cristo es el fundamento. Y la Biblia dice, Jesús dijo, bueno, el que esté parado sobre la roca, ¿verdad? Cuando vengan los vientos, ¿verdad? Cuando vengan las tempestades, pero si está parado sobre la roca, entonces permanecerá. Nos habla de estar preparados para toda buena obra, dice la Biblia, estar preparados para cualquier evento que se pueda presentar, porque definitivamente, como decías, las circunstancias no pueden detener la obra de Dios en nosotros, ni debemos nosotros ser ese obstáculo para que la obra de Dios se detenga, sino todo lo contrario. A nosotros no nos debería de gobernar el temor, por ejemplo, ante toda esta situación, ¿verdad? Nuestro temor está al Señor, ¿verdad? De que siempre se haga su voluntad. Entonces yo definitivamente estoy convencido de que la iglesia en tiempos de crisis no significa que la iglesia esté en crisis. Estamos en un tiempo de crisis, pero no significa que la iglesia esté en crisis, porque estamos en Cristo. En algún momento yo dije, Dios no te bendice porque estás en crisis, Dios no te bendice porque estás en necesidad, Dios te bendice porque estás en Cristo, por eso Él te bendice. Entonces, yo quisiera que nos comentaras un poquito en ese aspecto y le dijeras a la gente que nos esté escuchando, porque yo sí en este asunto creo que soy muy persistente, ¿verdad? En decirle a las personas, mire, nos tuvimos que someter a, qué sé yo, a un proceso debido a la situación. La iglesia se cerraron. Antes de comenzar el programa me decías que ya habían reabierto los cultos. Entonces quisiera que me contaras un poquito en ese aspecto cuál es tu percepción y también cuál ha sido la experiencia, ¿verdad? A la hora de reabrir la congregación, ¿verdad? Para los cultos de la semana. Sí, amén. Bueno, mi hermano, yo creo que para ir ahí en orden varios puntitos que tocaste por ahí, definitivamente yo pienso de la misma manera en cuanto a que a pesar del tiempo de crisis que se está viviendo, la iglesia no debe o no debería pensar que está en crisis. La iglesia de Cristo no puede estar en crisis, porque inclusive por aquí buscaba el concepto de esta palabra, crisis, y dice, situación grave y decisiva que pone en peligro, oiga hermano lo que dice, pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Mi pregunta es, ¿será acaso que el propósito del Señor está en peligro? ¿Será acaso, mi hermano, que el proceso de Dios o lo que Dios tiene destinado o la palabra que el Señor tiene
o el fin para la iglesia del Señor está en peligro. Yo diría que no. Yo diría que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Dice: situación grave, decisiva, pone en peligro el desarrollo de un proceso. Yo pienso que Dios tiene el control de todo. Yo pienso que Él lo que necesita hoy es gente comprometida que quiera seguir trabajando, avanzando, poniéndole, como dicen ahí, hermano, creo que lo escuché ahora en la tarde, por eso lo tengo acá, el pecho a las balas, ¿verdad? Como dicen, seguir trabajando, porque las circunstancias no pueden detener el propósito del Señor. Pero me causa curiosidad, porque dentro de ese concepto dice situación difícil de una persona o una cosa. Entonces ahí es donde yo pienso que es, vuelvo a recalcar, a nivel particular, como miembros cada uno de la iglesia del Señor, que pueden haber crisis. Pero la crisis viene, mi hermano, por no someternos a los procesos, por no comprender y entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Me causaba curiosidad, hermano, porque bueno, si alguien me está escuchando, pues como decimos por ahí, saben que es verdad y no estoy mintiendo. Mucha gente, cuando todo esto inició, anduvieron, hermano, detrás del WhatsApp, del grupo de la iglesia, de que, hermano, métame, de que gente que tal vez tenía tiempos de no congregarse, gente que tal vez, hermano, se habían alejado del Señor. Mi hermano, apenas la iglesia abra, ahí voy a estar, apenas la iglesia abra, me voy a congregar. Y lo digo, mi hermano, plenamente, porque es que es la verdad. Yo creo que tiene que servirnos de ejemplo a todos. Hermano, un mes, mi hermano, un mes, tal vez fue lo que les duró la emoción, porque es que ese es el problema, que esto, hermano, no es de emociones, esto es de decisiones, de una convicción que tenemos en lo que la palabra dice, en lo que Dios está haciendo, en el propósito del Señor a nuestras vidas. Entonces yo más pienso, hermano, que es un compromiso con Dios. Por supuesto que esos procesos, por supuesto que lo que Dios está haciendo y esto que estamos viviendo debe de ser, mi hermano, parte de esa enseñanza, de ese proceso del Señor en nosotros, de esa formación. Creo que la iglesia del Señor, por supuesto, como lo decías antes de que todo esto iniciara, estaba debiendo, mi hermano, compromiso, pasión por aquellos que no conocen del Señor. Yo creo que nada, hermano, nunca va a poder suplantar el que vos llegues donde una persona y le des una palmadita en la espalda y le digas: Dios te ama. Yo lo decía al principio, hoy las plataformas han sido una herramienta que Dios nos ha dado, pero nunca vamos a poder, hermano, suplantar el llegar a donde una persona, el hacer una actividad evangelística, el que realmente hagamos algo que sea para traer las almas que no conocen del Señor a los caminos del Señor, al reino de Dios. Yo creo que estábamos debiendo en eso, y hoy esto que vivimos más bien es parte de ese proceso para que la iglesia busque una vez más y entienda, hermanos, de que definitivamente hoy estamos y mañana no, y que necesitamos cumplir el propósito del Señor. ¿Cuántos pastores, hermanos, lastimosamente tal vez han fallecido? ¿Cuántas personas, hijas de Dios, ya no están por todo esto a nivel mundial? Y bueno, gloria al Señor por los que aún estamos ahí en pie, porque el Señor nos ha guardado, aquellos que están escuchando, que el Señor los ha guardado, pero seguimos trabajando, hermano, y comprometidos con el Señor. Decías algo, otro punto importante, y es que en esa parábola, en esa enseñanza, hermano, del Evangelio, dice la palabra: el que edifica sobre la roca. Y estamos hablando de nuestra vida espiritual. Dice que el que edificó sobre la arena, vinieron los vientos, vinieron las mareas. Hoy el temor, el miedo a muchos, y ya te voy a contar la experiencia de la congregación, el miedo y el temor tiene a muchos sumidos en la desesperación. Yo creo que mucha gente, yo decía desde un principio, hay una cuarentena, ok, hay una cuarentena, pero los dones no están en cuarentena. La iglesia del Señor, de la forma que sea, no puede estar en cuarentena. Si hablamos, hermano, del propósito del Señor en nosotros, el llamado a muchos no puede estar en cuarentena. Tenemos que seguir trabajando para el Señor. Muchos hoy, el miedo, las circunstancias los están haciendo, hermano, esconder los dones, enterrar los dones. El problema es que no sabemos cuándo vamos a tener que darle cuenta al Señor por esos dones, por lo que el Señor nos ha dado. Entonces, definitivamente, en el momento en que nosotros abrimos los cultos, yo te decía, mi hermano, pues
Todos aquellos que decían que iban a ser los primeros que iban a estar ahí no están. Y yo creo, hermano, que eso le habrá pasado a muchos pastores. Creo que la emoción, el miedo, las circunstancias los hicieron en un principio, hermano, tal vez decir, ok, sí, ya es tiempo, Cristo viene. Muchos pensaban que era el fin, hermanos. Yo hablé con mucha gente que pensaban que, ok, empezó el año meneado, empezaron los terremotos, empezaron los incendios en Australia, tras de eso que ya se anunciaba ya en China la pandemia, ya el miedo, las cosas. Cuando llegó aquí, hermano, mucha gente pensó que ya era el fin. Te lo digo porque mucha gente tal vez en su ignorancia o en su proceso pensaron que ya el otro día, hermano, todo se acababa. Es la importancia de tener el conocimiento, ese proceso, eso que vos decís, claro, mi hermano, cuando vos el Señor te permite aprender, te permite ser formado, en algún momento vas a tener que evidenciar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy es la necesidad apremiante de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente en algún momento de prueba, tal como hoy, tienen que evidenciar lo que Dios ha puesto en sus corazones, evidenciar que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, que son llamados. Pero sí, mi hermano, yo pienso que hoy lo que está faltando es compromiso en mucho pueblo del Señor, compromiso en muchas personas. Inclusive hay llamados de Dios que están enterrados. Hay dones de Dios que hoy no se están evidenciando, porque la gente, hermano, hoy no quiere. Hoy la gente está, mucha gente, mucho pueblo del Señor, está en las circunstancias, está en el momento, están viviendo el momento. Yo comprendo, hermano, la prudencia. Yo comprendo, hermano, que son tiempos donde hay que cuidarse. Pero primeramente, hermano, debemos de confiar en el Señor y seguir haciendo lo que nos corresponde. Hablábamos al principio y pues sí, yo creo que hoy las cosas no tienden a mejorar. Debemos de ser realistas en eso. No tienden a mejorar. Entonces, ¿qué pasa con toda aquella gente que tal vez está esperando que todo esto pase para volver a las iglesias, para volver a congregarse? Nosotros, para la gloria y honra del Señor, yo te contaba así, tuvimos la oportunidad hace 15 días, poquito más, de abrir la iglesia. Pudimos acomodarnos con los espacios y demás. Creo que eso fue es una bendición, una oportunidad que el Señor nos dio de tener esa, no se nos complicó mucho tal vez. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que, a pesar de que las iglesias muchas han abierto, o que los pastores se siguen esforzando por medio de las redes sociales, no quieren ser parte de lo que Dios hoy está haciendo, de lo que Dios está hablando y del proceso, mi hermano? Porque cuando todo esto pase, por lo menos la pandemia, porque ya lo que viene, ya yo no sé, pero yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos duros, son tiempos, hermanos, como dice la palabra, principio de dolores. En mi percepción te lo digo, yo creo que estamos viviendo ese tiempo del principio de dolores, y los dolores, hermano, van en aumento. Dice la palabra, todo esto es necesario y después de esto será el fin. Pero creo que mucha gente no estaba preparada para lo que viene, y esto que está pasando es una oportunidad para que la gente busque, se prepare para poder afrontar, mi hermano, lo que viene más adelante. Qué tremendo lo que nos estás compartiendo. Yo hace algunas semanas atrás yo decía, ¿verdad?, que si nosotros nos vamos a la Biblia no dice que a medida que se acerca el fin, la Biblia no dice que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Si la Biblia dice que las cosas van a empeorar, ¿verdad? Si al final estamos esperando que esto se componga, entonces yo creo que no estamos perdiendo de vista lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amén, así es. Algo que hablábamos extra cámara, como dicen, ¿verdad? Yo en lo personal no creo que la cosa vaya a mejorar, pero no significa que no podamos mejorar como iglesia, ¿verdad? Porque nuestros dones, ministerios, llamados no están sujetos a este mundo, y nunca lo deberían de estar sujetos, porque entonces nuestro llamado va a depender de lo que pase, nuestro servicio va a depender de lo que pase. No está sujeto a este mundo. Aunque estamos en este mundo, estamos sujetos al reino de Dios, que es al cual nosotros pertenecemos. Entonces, lo que decías es muy interesante, porque yo creo que definitivamente, a medida, como lo hablábamos,
que el tiempo pasa, vamos a tener que tomar decisiones en fe. Vamos a tener que comenzar a tomar decisiones porque somos gente de fe. Y ese es el aspecto. No, ser gente de fe no significa que vamos a ignorar lo que pase a nuestro alrededor. Ser gente de fe es de que yo, a pesar de que soy consciente de lo que está pasando y lo que está sucediendo, aún así yo puedo dar pasos que me permiten a mí avanzar en el propósito de Dios. Eso es gente de fe. No vamos a obviar lo que está sucediendo, pero definitivamente es tiempo de tomar decisiones. Y bueno, usted que nos está viendo, mi amado hermano, necesitamos recuperar el compromiso. Yo creo que la mayoría de mis predicaciones, si no es en un 80-90%, yo menciono esa palabra compromiso. Porque yo sí siento de verdad que la iglesia ha perdido compromiso a grandes niveles con Dios. Y usted que nos está viendo, no olvide esta palabra, porque para mí va a ser una palabra muy clave para los últimos tiempos. Compromiso, fe, determinación y tener las convicciones claras de lo que queremos en Dios, ¿verdad? De lo que queremos que suceda y acontezca en nuestra vida. Yo en lo personal creo que, no sé, antes se percibía ese deseo, ojalá Dios me use, ojalá Dios me levante. Yo siento que la iglesia ya no tiene esa misma pasión. Ojalá Dios me use, ojalá Dios obre, ojalá Dios hiciera un milagro a través de mi vida. Yo creo que eso es lo que nos trajo a servirle a Dios, a nosotros como ministros, ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y eso va anudado al compromiso y a la pasión. Y yo creo que este es el tiempo preciso. Hay algo que hemos venido diciendo ya para darte el pase, es que si en medio de esta situación usted ya no lo hizo los cambios necesarios, yo no sé si habrá otro momento más oportuno que este. Pero si ya esta situación, ¿verdad? Ya no provocó en usted algo, entonces, mi amado hermano, como dicen aquí en Costa Rica, que Dios lo agarre confesado, porque definitivamente para lo que se viene, ¿verdad? Vamos a necesitar responder como iglesia en tiempos de crisis. Amén, amén. No, vieras que le agradezco bastante al Señor porque esto que estás hablando, esto que estás diciendo, trae mucha confirmación a lo que hemos venido predicando. Yo creo, mi hermano, que, y se lo he dicho a los hermanos y cuando he tenido la oportunidad de exponer la palabra, de que definitivamente el que ya no entendió con esto, mi hermano, el que siguió sometiéndose a la emoción y no a la convicción y a la palabra del Señor, ya no hay cuándo. Definitivamente, creo que nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy. Y definitivamente, mi hermano, el que ya no entendió, el que ya no abrió su corazón al Señor, el que no abrió su oído al Señor, yo creo que no hay cuándo. No es que seamos pues fatalistas, ni pesimistas, pero es que nos basamos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como bien lo decías, y quiero leer aquí en Mateo 24, dice el verso 5, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y esto será el principio de dolores. Dice la palabra que esto será el principio de dolores, y el Señor allá en San Juan hace una analogía también de esa mujer que está dando a luz. Y los dolores, mi hermano, van en aumento. Los dolores van en aumento. La iglesia debe de entender que hay que prepararse para lo que viene, hay que prepararse para ser buenos soldados de Jesucristo, hay que prepararse para mantener ese compromiso, ese propósito a lo que el Señor nos ha llamado. No es tiempo de desistir, es tiempo de perseverar, es tiempo de someternos aún más al Señor. Yo creo que esto nos ha llamado a todos a mejorar cosas. Esto nos ha llamado a todos, yo creo que a todo el pueblo del Señor, a toda la iglesia, a mejorar, a avanzar y a creer. Pero también mencionabas un punto importante que obviamente, hermano, en eso está fundamentado también nuestro caminar en Cristo, y es la fe. Es la fe.
Definitivamente hay que caminar en fe, sin importar la adversidad, sin importar lo que hoy estemos viviendo. Debemos de saber que Dios nos guarda, que nada pasa si no es la voluntad del Señor, y que nosotros damos el paso y el Señor lo respalda. A veces esperamos que todo caiga, a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos esperando inclusive confirmación. Tal vez algo, mi hermano, que se me quedó en un principio, y te lo voy a contar cuando era ese proceso de mi llamado, y fue que cuando ya yo le pedí al Señor que me confirmara si era el tiempo, después de haber salido ya a la congregación y todo, para la gloria del Señor, Dios lo hizo y me envió una persona que yo no conocía y me dio una palabra y me dice: es el tiempo, es tiempo ya de que empieces o de abrir la congregación. Pero ¿sabe algo? Mi hermano me dijo: has perdido el tiempo, has perdido el tiempo. Eso es algo que también me marcó. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay veces que ya la palabra nos ha guiado, ya el Señor nos ha dado una dirección. Y si ya nosotros lo sabemos, ¿qué estamos esperando? Hay gente que se queda esperando, hermano, confirmación tras confirmación de algo que ya el Señor le ha mandado a hacer. Y tal como hoy, son tiempos de buscar del Señor. Dice la palabra, hermano, es cierto, dice que ni el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo lo saben, solo el Padre, pero también podemos discernir el tiempo que estamos viviendo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que trae revelación a nuestra vida y podemos discernir los tiempos. Y en ese discernir debemos de comprender que ya es apremiante, que debemos buscar, que debemos de predicar, que debemos de ser parte de aquellos a los que el Señor ha llamado en este tiempo. Este tiempo, mi hermano, son tiempos difíciles, sí, pero somos aquellos que el Señor ha llamado. Allá en Hechos dice la palabra del Señor que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Hoy nos toca a nosotros impactar las generaciones en las cuales estamos viviendo. Hoy nos toca a nosotros ser aquellos llamados del Señor, comprometidos en Dios, sin importar la circunstancia, e impactar una generación que, dice la palabra, la maldad ha aumentado. Porque si comprendemos el tiempo que estamos viviendo, la maldad ha aumentado. Por eso dice que el amor de muchos inclusive se enfriará. Pero es lo que nos tocó vivir. Tiempos proféticos, tiempos del cumplimiento, tiempos finales en los cuales debemos de ejercer con más apremio el predicar la palabra del Señor y el buscarle y creer, mi hermano, caminar en fe. Hoy como nunca antes debemos de caminar en fe. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias, de la escasez económica, Dios es bueno, Dios es fiel, no nos deja, no nos abandona. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. A pesar de todo, hermano, aquí estamos adelante. Dios ha sido, y yo sé que todos aquellos que nos están escuchando, han de escuchar esto, pueden testificar que en medio de esta adversidad Dios ha sido bueno, porque Él se especializa en medio del desierto a hacer brotar aguas, brotar manantiales de agua en medio de los desiertos, dice la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia puede testificar, porque a pesar de la adversidad hemos visto la mano de Dios. Lo importante, hermano, es estamos siendo agradecidos, estamos comprometidos. La palabra dice en Hechos capítulo 12 también que al haber obtenido ese reino inconmovible, le servimos por gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Solo el hecho de haberle recibido, ya eso, hermano, es bastante y es suficiente. Pero a pesar de eso vemos su misericordia cada mañana, vemos su gracia, hermano, cada mañana. Y hay algo que tal vez voy a dejar por ahí, que es para continuar con esto de la fe. Y no sé si tal vez tenés algo que aportar ahí que impacta mi vida, mi hermano, cada día que lo leo. Y es donde dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 58, cuando estaba Jesús en Nazaret, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es todo lo contrario a la fe. Entonces, ¿por qué hoy mucha gente tal vez dice: no, es que yo no veo nada, es que no he visto nada? Ah, mi hermano, donde hay incredulidad, el Señor no se mueve. Donde hay incredulidad, no podemos ver la mano ni podemos ver la gloria de Dios. Pero yo sé que también hay muchos que hoy pueden testificar de la gloria de Dios, que pueden testificar de lo que Dios ha hecho en medio de esta adversidad que estamos viviendo, mi hermano. Amén, amén. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Preste atención, usted que nos ve,
tome nota de ello. Yo pensaba en este momento porque yo creo que los cambios más radicales que tiene que hacer la iglesia no son de fondo, porque percibo yo en mi corazón que hay cosas que la iglesia no ha entendido en el corazón. Por ejemplo, el pueblo de Israel que sale de Egipto con grandes prodigios, milagros de parte de Dios, vieron que un avivamiento sobrenatural. El mar se abrió en dos. No cualquiera ve esas cosas, esa es la verdad, no cualquiera ve algo como así. Entran al desierto y al final el desierto vino a revelar lo que a ellos les necesitaban cambiar en sus vidas. Y porque los desiertos tienen ese propósito. Dios los pudo haber sacado de ahí inmediatamente si Dios solamente quisiera hacer eso. Si la intención de Dios simplemente era sacarlos y llevarlos a un lugar, no, Dios lo que quería era construir una nación. Dios quería construir, edificar algo. Y yo creo que la iglesia no ha entendido eso. Si yo creo en el congregarse. De hecho, más bien eso es imprescindible. Y gracias a Dios, porque esta pandemia nos tocó a nosotros en este tiempo, porque si no hubiese sido en este tiempo que tenemos acceso al internet, quién sabe. Pero y tenemos la necesidad de volver a congregarnos y hacer otras actividades. Pero al punto al que quiero llegar es que la iglesia no ha entendido. Si simplemente esto consistiera en ir, no sé, un domingo o cualquier día de la semana a la iglesia, si solo consistiera en eso, entonces yo creo que ya no habría nada más que hacer en este mundo. Pero yo creo que hay un llamado de parte de Dios, hay una comisión de parte de nuestro Dios que tenemos que cumplir. Y esta situación nos viene a nosotros a hacernos reflexionar. Alguien dijo por ahí, pero es que iglesia somos en cualquier parte. Sí, claro que somos iglesia en cualquier parte, pero tenemos un llamado, ¿verdad? Hay bendición y vida eterna. Yo siempre digo esto, hay cosas que Dios se las va a dar a usted allí, en la intimidad, en el lugar secreto. Hay otras cosas que no te las va a dar ahí, te las va a ir a dar a la iglesia, al templo. Y así sucesivamente. Y después de ahí tendríamos que ser como esa gente que toma y pone en práctica. Pero yo creo que ahí es donde la iglesia no ha entendido. Y en este momento creo que muchas de esas cosas se están poniendo a prueba para que nosotros podamos reflexionar. Y el reto y el desafío que tenemos de aquí en adelante, ya son prácticamente 5 o 6 meses más o menos, 5 meses que estamos en esta situación, ¿verdad? Y el desafío va a ser, bueno, Dios, dijiste algo muy importante, Dios ha venido hablando, Dios no se ha dejado de predicar la palabra. Yo creo que el desafío ahora no está tanto en los líderes que se han esforzado, sino que ahora la responsabilidad está en la iglesia. Yo quisiera que para que vayamos cerrando, le lanzaras un desafío a las personas que nos están escuchando, le lanzaras un desafío para que como iglesia de Cristo, ¿verdad? Como iglesia del Señor, accionemos la fe, accionemos la palabra, ¿verdad? Y de aquí para allá difícilmente, yo en lo personal creo que a como se ha desarrollado esta crisis, esta pandemia a nivel mundial, definitivamente lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar por la palabra y el Espíritu Santo, porque si nos dejamos guiar por lo que a veces escuchamos en la noticia, yo creo que vamos a terminar como están terminando el mundo, ¿verdad? Llenos de problemas, llenos de crisis. No es que no hayan crisis, no hayan problemas, siempre las van a ver. La Biblia dice siempre van a haber aflicciones, siempre los van a ver, ¿verdad? Pero yo he vencido, dijo el Señor. Entonces, lánzale un desafío a las personas, y después de lanzar ese desafío, yo te voy a pedir de manera especial que ores por las personas que nos están viendo. Después de lanzar el desafío, las puedas bendecir, y si quieres soltar una palabra de bendición con toda libertad, ¿verdad? Te doy ese espacio.
Amén, así es. Antes de ese tiempo final, antes de volver a recordar el compromiso, más bien, que como pueblo del Señor tenemos, yo quiero, ahora que mencionabas sobre el pueblo del Señor saliendo de Egipto, leerles solamente 2 versos. El primero está en Éxodo capítulo 5, verso 1, cuando dice la palabra del Señor: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. No importa el tiempo que estemos atravesando, el pueblo de Israel, el Señor le envió al desierto. Lo primero es hacerle fiesta, seguirnos gozando, no importa la adversidad, la circunstancia que estemos atravesando. Yo creo, puedo decir que tal vez ese es el primer desafío, que sigamos siendo gozosos, celebrándole fiesta a aquel que nos llamó, aún en medio del desierto. Porque esa fue la dirección que el Señor le dio al pueblo de Israel. Hoy usted y yo, pueblos de Cristo. Dice la palabra: pueblo adquirido por Dios, nación santa. Él nos llamó, hoy somos parte del pueblo del Señor, no por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios, que así lo quiso, que nos escogió para que seamos su pueblo. Así es que no importa la situación, la circunstancia, la pandemia, ni nada de lo que hoy pueda estar atravesando, dice la palabra: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el otro está en el 7:16 de Éxodo. Igualmente dice: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Quién dice que en medio de la adversidad o lo que tengamos que estar atravesando debemos dejar de servir? Porque mucha gente hoy está escondida pensando en no sé qué, con miedos, con temores, cuando en medio del desierto debemos de estarle sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Una vez más: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no había querido oír. Yo creo que hoy el que no quiere oír es el pueblo del Señor. Yo creo que hoy hay mucha gente que no quiere oír lo que el Señor está hablando y lo que el Señor está demandando. Está demandando gozo en medio de la adversidad. Eso quiere decir que estás creyendo en la provisión de Dios, creyendo en que Dios tiene el control, y aparte de eso, servirle al Señor. Lo mencionaba ahora, yo creo que los dones, los llamados, los ministerios, los propósitos no están en cuarentena ni están en crisis. Yo creo que hoy son tiempos en donde, más bien, si comprendemos que todo eso es para edificar el cuerpo de Cristo, son más necesarios que nunca. Hoy la gente necesita escuchar, hoy la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y todos aquellos a los que Dios ha llamado, yo les insto el día de hoy: cada miembro, dice que somos un cuerpo y cada uno miembro en particular. Lo que Dios te ha dado hoy se necesita. Lo que Dios te ha dado hoy está siendo necesitado por muchos que necesitan recibir más. Creo que hoy el mundo entero necesita más de la palabra y de aquellos instrumentos que el Señor ha llamado para servirle y para glorificar el nombre del Señor. No importa la circunstancia, debemos de hacerle fiesta al Señor, seguirnos gozando delante del Señor y servirle con todo nuestro corazón. ¿Cuál es otro de los retos tal vez hoy? Seguirnos comprometiendo. Busque, mi hermano, usted que nos está escuchando, un lugar. Si usted hoy no se está congregando, si tiene tiempo de no congregarse, vea lo que Dios está haciendo. Busque un lugar, congréguese, acérquese al Señor. Hoy Dios está dando una oportunidad más. Creo que con todo lo que Dios está haciendo y está hablando, está dando oportunidad al pueblo del Señor de acercarse. Así es que es hora de acercarnos, de comprometernos. Comprométase con su pastor, comprométase con la iglesia en la que usted está. Yo creo que hay que echar raíces para poder también desarrollar lo que Dios nos ha dado. Algo que mencionabas, mi hermano Obed, es el congregarse. Yo creo que hoy hay muchos que tienen por menos el congregarse. Hoy hay muchos que están ahí en su casa, tal vez solamente, mi hermano, escuchando prédicas en las radios, escuchando prédicas y prédica uno un día, otra. Yo creo que es tiempo de entender que uno de los mandatos en la palabra del Señor es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque son tiempos que lo apremian. Necesitamos estar preparados y poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar en esta noche.
para que el Señor se glorifique en cada vida, para que cada una de aquellas personas que han escuchado esta palabra la puedan atesorar en su corazón de una manera especial y haya edificación en cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, nos presentamos delante de ti en esta noche, presentándote, Señor, a cada uno de aquellos que son parte de tu pueblo, presentándote, Señor Dios, a tus hijos, a todos aquellos que nos están escuchando, para que hoy, Señor, oh Dios, vuelvan su mirada a ti de una manera especial. Tú que disciernes los corazones, que penetras hasta lo más profundo del ser, que conoces aún las intenciones del corazón, los pensamientos. Yo te pido, Señor, sigue tratando en este tiempo, sigue formando. Necesitamos de ti cada día más, Padre Celestial. Todos aquellos que tal vez por una u otra razón tal vez se han alejado, hoy puedan escuchar tu llamado una vez más. Hoy puedan, Señor, ser tocados ahí donde están una vez más, Padre Celestial, con tu gloria, con tu poder, con esas cuerdas de amor, sean atraídos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Sigue inquietando, Señor, a aquellos que están en sus hogares. Sigue inquietando, Señor, a buscar de ti, a buscar de tu presencia, Padre, cada día más. En el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Esa necesidad de ir a buscar a aquellos que no te conocen, la necesidad, Señor, ese anhelo, esa pasión, como la tuvo el mismo Señor Jesucristo, esa pasión por las almas, esa pasión por aquellos que no te conocen, Señor, sean nuestras vidas algo primordial en este tiempo, conociendo que tu venida está cerca. Dice tu palabra, Señor, que no la tienen, que muchos la tienen por tardanza, pero por misericordia muchos es que tú aún no has venido, Señor. Por lo que hoy te pedimos, acrecienta en nosotros el anhelo y el deseo de buscar de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo sé que muchos de los que hoy están escuchando, el Señor está tocando sus vidas. De muchos de los que están escuchando, el Señor les está inquietando. Y si es a usted que nos está escuchando, que el Señor le está hablando, hoy es un nuevo día que el Señor nos da, una nueva oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, de poder ejercer una vez más el llamado, entendiendo, mi hermano, que si el Señor a usted le ha dado palabra, usted, mi hermana, el Señor le ha dado palabra, créame que eso está vigente. Dios es real, el llamado es irrevocable, dice la palabra, y hoy el Señor te está llamando a que seas parte de las filas de ese ejército que en este tiempo va a alcanzar todo aquello que el Señor así tiene establecido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado en este día. Creo que la gente, creo que los que nos están viendo han disfrutado muchísimo de lo que has compartido, y te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Y bueno, esperamos que tal vez en una próxima oportunidad vamos a estar juntos compartiendo, ¿verdad? Y quiero decirles a todos los que nos escuchan que, bueno, que el pastor Cristian ya tenemos unos añitos, ¿cuántos? Unos 4 años tal vez de conocernos. Como 4 años, sí, por ahí. Como 4 años, y bueno, ha sido una bendición, y yo creo que usted, me alegro que usted que nos está viendo lo haya escuchado, lo haya conocido, ¿verdad? Porque yo creo que Dios en Paraíso está levantando pastores, ministros conforme a su corazón, y yo pienso en lo personal que pastor Cristian es uno de ellos. Gracias, Cristian, por estar con nosotros, y pues nos vamos a ver en una próxima. Amén, amén, así será. Créanme que para mí ha sido un tiempo de mucha bendición también. Agradecido con Dios por esta oportunidad, y por mi hermano también Obed, como bien lo dice, 4 añitos, tal vez un poquito más, y yo sé que pues ahí seguiremos adelante con la ayuda del Señor. A todos los que han sacado su tiempo, que el Señor les bendiga, y a retomar todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Sé que tal vez en una próxima ocasión podamos ya tal vez estar ahí juntos. Me recuerdo que el último día que pude compartir de manera personal con mi hermano, lo estábamos invitando, mi hermano recuerda, para lo que era el aniversario, pues para la gloria y honra del Señor, porque Él tiene el control de todo, pues de ahí no se pudo, pero ahí está pendiente, mi hermano, la celebración también. Claro, claro. Ahí se va a dar en algún momento. Amén, amén. Bueno, a todas esas personas que nos han escuchado, bendiciones del Señor. Gracias por habernos acompañado durante esta transmisión.
Recuerde que siempre estamos en vivo y vamos a seguir en vivo haciendo diferentes transmisiones los días jueves 7:30 de la noche, ¿verdad? Conectados por la palabra. Los días viernes 5:30 tiempo de intercesión, sábado 6:30 una vez más conectados por la palabra, y desde Honduras estamos transmitiendo los días domingo a las 6 de la tarde. Los días lunes tiempo para mujeres, martes este programa que tenemos preparado para usted. No olvide que a partir del día de hoy se activó la intercesión a las 4 de la mañana también. Un grupo de intercesores va a estar durante todo este mes y no sabemos hasta cuándo, orando a las 4 de la mañana, para que usted también se pueda conectar y pueda ser eternamente bendecido. Muchísimas gracias de parte de mi persona y Ministerio Luz y Vida Internacional. Muchísimas gracias. Vamos a ver en la próxima sesión de Conversando en Tiempos de Crisis. Bendiciones.